Nadie se puede encontrar con Dios a menos que Dios quiera. Básicamente ese pensamiento se hizo un tanto viral entre lo que podemos nosotros manejar en las redes y hubieron muchos comentarios al respecto. Para muchos no es cierto eso, que si Dios no decide tocar a alguien, si Dios no se mueve para tocarlo, pues esa persona no tiene ninguna posibilidad, aunque ella pretenda o desee buscar a Dios. Y yo quiero afirmarlo, yo quiero reafirmar que nadie puede encontrar a Dios a menos que Dios decida encontrarse con él. Muy buenos días una vez más aquí, bienvenidos al programa de Leo Vélez. Esperamos que siempre sea de bendición para su vida. Usted que es amante de la verdad y que está dispuesto a escucharla de una forma abierta, como lo estamos haciendo en estos programas. Normalmente, como ya los que han seguido nuestros programas anteriormente, sabrán que mi hijo aquí presente es el que se encarga de buscar las temáticas y yo vengo acá sin saber de qué vamos a hablar, con el fin de que sea bien espontáneo, orgánico y por supuesto en este formato hay más errores de lo habitual, pero la idea es de que podamos ser transparentes dando nuestras opiniones. En algunos momentos podremos equivocarnos o algo por el estilo, pero la idea es precisamente compartir lo que de alguna manera hemos aprendido del Señor y con el deseo siempre de crecer y de avanzar en el conocimiento del Señor. Hoy voy a hacer algo distinto, que no se los había dicho ni siquiera a Marvin. Hoy vamos vamos a cambiar la modalidad y en lugar de que espere yo preguntas, voy a comentar algo que tengo en mi corazón. Y es más, lo vamos a hacer tan orgánico que me gustaría que mi hermana Sarita, que siempre está detrás de cámaras, y mi hermana Lidia, que también siempre está detrás de cámara para servir en tantas cosas, agarren su silla y se vengan para acá, por favor. Solo al hermano Sam lo vamos a dejar ahí porque es el que controla todas las cosas, pero vénganse para acá. Vamos a hacer algo porque les voy a explicar qué es lo que quiero realmente hacer. De los muchos comentarios que hemos hecho en este programa, en algún momento dado dijimos que nadie se puede encontrar con Dios a menos que Dios quiera. Básicamente ese pensamiento se hizo un tanto viral entre lo que podemos nosotros manejar en las redes y hubieron muchos comentarios al respecto, ¿verdad? Para muchos no es cierto eso, que si Dios no decide tocar a alguien, si Dios no se mueve para tocarlo, pues esa persona no tiene ninguna posibilidad, aunque ella pretenda o desee buscar a Dios. Y yo quiero afirmarlo. Yo quiero reafirmar que nadie puede encontrar a Dios a menos que Dios decida encontrarse con él. De manera que la gracia del Señor sea una gracia completa, hasta el punto en que no es el hombre el que decide, sino es Dios el que decide encontrarse con él. Y lo que sí el hombre hace es decidir o no cuando la luz del Señor aparece en su vida. Pero alguien puede estar dándole en su vida, queriendo buscar a Dios, y si Dios no mueve un dedo, si Dios no hace algo para que esa persona tenga un encuentro con Él, pues hará de todo. Se encontrará con religión, se encontrará con una Biblia, se encontrará con una cultura, como lo decía yo en ese short que estuvo apareciendo o que todavía sigue en las redes. Podrá encontrarse con muchas cosas, menos
con la persona del Señor, a menos que el Padre esté dispuesto a que así sea y que el Hijo le sea revelado a esa persona. Eso lo sigo sosteniendo, y a raíz de eso es que vamos a compartir y vamos a hacer algo. Amén. Yo voy a platicar, les voy a dar mis puntos de vista, y después de eso ustedes me dan sus opiniones o también me dan sus preguntas. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Déjenme entonces darle mi respuesta en relación a esto. Primero, solo cuando Dios lo decide, nosotros podemos buscar. Eso es lo que yo quiero afirmar. Quien toma la iniciativa es Él. No todo el tiempo, eso es otra afirmación que quiero hacer, no todo el tiempo de nuestra vida natural será el tiempo de la buena voluntad de Dios. Es otra de las cosas que nosotros pensamos, que hasta el mismísimo día de la muerte es probable que Dios, o es seguro que Dios estará ahí extendiendo sus brazos, esperando a que el ser humano le diga, hoy sí te acepto, ¿verdad? Cuando ya está en el lecho de dolor. Es un hecho que a millones de gente Dios les ha dado la oportunidad de encontrarse con Él precisamente en el momento mismo de la muerte. No estoy diciendo yo que no, solo estoy diciendo que cuando Dios decide que ya no más trata con una persona, lo puede hacer aún antes del día en que esta persona muera. O sea, puede hacer que Dios diga, hasta aquí llegué con esta persona, y ya Él retraiga el trato, la gracia o todo lo que Él quería hacer con esa persona. Yo sé que lo que primero surge en nuestras mentes con esa afirmación es, pero la Biblia dice que Dios es grande en misericordia y cada día son nuevas sus misericordias. Eso es muy cierto. Es más, la Biblia también dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Si usáramos ese argumento para nuestra experiencia, entonces Dios nunca condenaría al ser humano. Que de hecho hay algunas personas que llegan a afirmar que un día Dios es tan amoroso que cuando tenga que echar a todo el mundo en el infierno, va a decir, no los puedo echar porque los amo tanto. Esa forma de pensar está muy enajenada de lo que podemos encontrar nosotros en la palabra del Señor. Amén. Es por eso es que yo quisiera poner un par de citas para que pudiéramos hablar al respecto. Lucas 19:44. Hablándole el Señor, si quieren leemos desde el 43, hablando el Señor a los hijos de Israel, dice, en el 42 dice, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Si yo hago un pequeño análisis de ese pasaje, estoy entendiendo así de manera sencilla que el Señor Jesús le está diciendo a ese pueblo, a las personas que les está hablando, que ellos, por no entender el tiempo en el que el Señor los quería visitar o los estaba visitando o se estaba abriendo para con ellos, vendrían tiempos en los cuales ellos no podrían recibir lo que Dios les quería dar. Eso es lo que está diciendo el pasaje, ¿verdad? Dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esa actitud que nosotros vemos que tuvo el Señor para con los hijos de Israel nos muestra que hubo un tiempo cuando el Señor llegó para con los hijos de Israel, Él se abrió para darles su gracia, para darles la visitación, y hubo un tiempo en que Dios cerró colectivamente para ese pueblo esa actitud que Él había tenido de visitarlos. Creo que Dios lo puede hacer de manera colectiva,
como también indiscutiblemente este es un principio individual, pero universal. Personal sería la palabra, pero universal. Y en eso quisiera leer Primera de Pedro, y en el capítulo 2, Pedro exhorta a los hermanos, dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, está diciendo claramente que es el día cuando Dios decide visitar a alguien que las personas se pueden abrir a esa visitación. Amén. Es que yo sé que este asunto para mí es muy sencillo verlo. Si me pongo a analizarlo, me doy cuenta que es un asunto profundo, porque está en juego el libre albedrío humano, pero está también en juego la gracia del Señor, en la cual el Señor no permite que el ser humano participe en nada más que en decidir. Pero en decidir aquello que le están ofreciendo como un regalo de Dios, ¿verdad? Recordemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, de pura gracia. Entonces, para que eso sea de pura gracia, también el que toma la iniciativa es Dios. Amén. Si nosotros tomáramos la iniciativa en algo, ¿hasta dónde sería regalo si mi hijo decide cuándo yo le regalo algo? Notan ustedes que el regalo, si algo tiene que tener, es que debe ser espontáneo de aquel que lo está dando, ¿verdad? No tiene sentido que cada vez que mi hijo quiera me diga: hoy sí siento que me regales tal cosa, ¿verdad? Mañana no siento que me regales nada. Entonces, en el fondo, él está manejando lo que él quiere que yo le regale. Ya no es tan regalo. Se pierde la naturaleza del regalo. El regalo tiene la iniciativa el que lo está haciendo, igual como Dios hizo con Abraham, que Abraham no lo andaba buscando. Sencillamente, Abraham lo encontró Dios, le habló de su gracia y creyó Abraham a Dios, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Entonces, la salvación que el hombre puede capturar de Dios es una respuesta del hombre a lo que Dios le está ofreciendo, y no una iniciativa del hombre a lo que Dios le puede ofrecer, ¿verdad? Entonces, ese detalle, cuando nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que Dios lo mantiene, porque rebajaría el Señor su gracia a una oferta de liquidación, si usted me permite la palabra, el maravilloso regalo que nos ha dado en la persona de Jesús. Es por eso que no es solo que yo lo crea, yo lo veo a lo largo de la Escritura, que si Dios no mueve, si Dios no actúa, el hombre, lejos de hacer algo, el hombre toma por iniciativa, por inercia natural, el alejarse de Dios. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Cuando ya el hombre estaba en una condición caída. El hombre se cubrió, que nos habla de la justicia propia, y se escondió de Dios. En ningún momento el hombre tuvo la actitud de decir: ahorita, Eva, aprovechemos que el Señor anda por el huerto, salgamos a buscarlo y quien quita, Él nos perdona. Nunca se vio la iniciativa del hombre. Es más, el hombre huía de Dios hasta que Dios lo llamó, y el hombre respondió a esa voz, se acercó a él y tuvo que quitarse, o le tuvieron que quitar las vestiduras que él mismo se había hecho y aceptar las vestiduras de Dios. Es que ahí está, pero dibujado, calcadito, cómo es que Dios le presenta la salvación al hombre. Jamás en ese momento le podemos atribuir a Adán que él haya hecho algo para que Dios tuviera misericordia de él, o él tuviera en algo la iniciativa. El punto no es
que nosotros solo una oportunidad tengamos, que posiblemente hay muchas personas que piensen que yo estoy diciendo que Dios da una oportunidad y el que no la agarra ahí. En la realidad, Dios a quien quiere lo puede perseguir toda la vida. Yo he conocido personas que de verdad desde niños los ha perseguido, Dios los ha perseguido. Y allá por los 35, 40 años los logra alcanzar y dice uno, ¿qué necedad la de Dios? Pues verdad, bueno, ahí sí que como dijo Pablo, a lo loco de Dios. No le podemos poner parámetros a la gracia del Señor, como aquel hombre que el amo le dio por haber trabajado una hora un denario y al otro le dio también un denario y se enojó. Y le dijo, bueno, ¿y tú, a ti qué te enoja que yo sea bueno? Entonces, no podemos nosotros poner parámetros, ni yo estoy diciendo que tengan cuidado porque es probable que cuando llegue la hora de su muerte, si usted no se ha arrepentido, el Señor no le va a dar su gracia. Yo no estoy diciendo absolutamente nada de eso. Yo solo estoy diciendo que el hombre, por más que haga, no está en él el encontrarse con Dios. No es un asunto que yo lo puedo meter en mi agenda. Ese es el punto. Yo no puedo decir, bueno, voy a salir de la universidad, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y ahí, cuando ya esté yo tranquilo en mi vida, acepto al Señor. Bueno, puede ser que el Señor todavía esté dispuesto a aceptarte, como puede ser que el Señor diga, ahora no. Lo que yo sí le puedo garantizar a usted, que por la iniciativa humana, nadie se encuentra con Dios. Es por eso que Pedro dice que nosotros hagamos buenas obras, para que el día que Dios visite a algún gentil, algún inconverso, esa persona no tenga tropiezo con nosotros y crea en el Señor Jesucristo. Pero va a creer precisamente cuando llega el día de su visitación. Déjenme poner otro ejemplo, otra cita con respecto a esto. En Juan capítulo 16, hablando de la tarea del Espíritu Santo, note por favor que podríamos decir que el Espíritu Santo es el evangelista divino. Eso es una verdad irrefutable. El Espíritu Santo es el evangelista divino. Es el que envió Jesús, el segundo paracleto, el ayudador, el auxiliador, el presentador de las buenas nuevas del Señor, que fue precisamente enviado después de que Cristo fue glorificado. Es lo que entendemos en la Escritura. Ahora veamos cuál es la tarea del Espíritu Santo sobre aquellos que necesitan aceptar la verdad de Dios. Dice, cuando Él venga, en el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en el no creyente? Él se va a encargar de convencer a los no creyentes de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Qué está diciéndonos ahí? Que es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer, el que se encarga de buscar, el que se encarga de presentar, el que se encarga de motivar, el que se encarga de darnos la gracia de Dios, exponérnosla y revelárnosla. Es Él. ¿Y qué hacemos nosotros los mortales? ¿Recibir o rechazar en todo caso? Pero no está dado al hombre que él tenga la capacidad, porque cuando nosotros, hermanos, amigos que me escuchan, cuando nosotros creemos que está en nosotros, en cualquier momento que nosotros decidamos recibir al Señor, nos ponemos virtudes que no tenemos.
¿Qué dice la Biblia? Que estábamos muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Cómo podemos esperar que alguien reaccione con una naturaleza caída, con una naturaleza rebelde, atados al sistema, esclavos de Satanás, enceguecidos por el mundo, ajenos a la vida de Dios, en ignorancia total con Dios? Y ahora resulta que tenemos capacidades virtuosas para que veamos el evangelio y digamos, ahora sí. No, lo que pasa es de que solapadamente estamos nosotros queriéndonos atribuir algo que no nos corresponde. O es el Espíritu Santo el que convence, el que evangeliza al ser humano de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, o simple y sencillamente el ser humano jamás podrá encontrarse con Dios. Eso lo sigo sosteniendo yo, y entre más lo comparto, más claro me va quedando todavía. Hay otro pasaje en Romanos 1:24, para los que creen que Dios va a esperar al ser humano hasta en el último suspiro. Y ojo, lo hace con muchos. Por favor, no me vayan a agarrar pedacitos de lo que estoy hablando para interpretar que estoy diciendo cosas erradas, porque tengo en mente al ladrón de la cruz, ¿no? Que ya a punto de morir, le dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no me estoy olvidando de eso. Estoy consciente que Dios sí puede extender su gracia hasta en el último suspiro de alguien en su vida. Mientras que esté vivo alguien, tiene esperanza. Sí, solo que hay una cosa. Si esa esperanza, Dios todavía le está extendiendo su gracia. Porque la gracia del Señor se puede extender toda la vida. Eso es cierto. Lo que no podemos nosotros decir es que Dios está obligado con todos los seres humanos a tenerles extendida la gracia toda la vida. Ese es el punto. O sea, lo que queremos nosotros es hacer un estándar, y eso no es posible. Hay este pasaje de Romanos 1:24, todos creo que están conscientes, la mayoría de los estudiantes de Biblia tienen conciencia de ese pasaje, y en ese versículo dice, por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que entre ellos deshonren sus propios cuerpos. Me llama la atención esa frase, Dios los abandonó, pero anteriormente dice, porque habiendo conocido a Dios, en el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por esto Dios los abandonó. Pero es posible que entonces Dios diga, hasta aquí llego con alguien, y aún esa persona esté en vida. Por supuesto. Por supuesto que puede llegar el momento en que Dios diga, hasta aquí, ya no más. Extiendo mi mano, mi gracia, mi favor, y se queden simple y sencillamente sin que Dios se los ampare. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Sabe por qué Dios lo hace? Porque Dios. Y para mostrarnos a nosotros los mortales que no lo podemos manejar, que hasta en eso queremos manejarlo. Pero no, pues somos los mendigos muertos de hambre que todavía pedimos gustos. Yo me recuerdo que en una ocasión andaba un mendigo en la casa, y por eso le digo esta expresión, porque andaba un mendigo cerca de la casa y pasó tocando ahí en mi casa, y le salió mi mamá, y de verlo tan necesitado le digo, espérese, le dijo, le fue a sacar unos pan, no me pregunte qué, pero le fue a sacar cosas que obviamente mi mamá ya pensaba no estaban en la basura, pero no creo que pensara comérselas. Pero digo, bueno, pues este hombre tiene necesidad, que se lo coma, y le sacó una bolsa con panes o algo por el estilo, ¿verdad? Y entonces el hombre abrió la bolsa, y me recuerdo yo bien que le digo, ¿y no tiene algo más?
Y yo vi a mi mamá encendida, ¿verdad? Agárrelo o déjenlo. Y cerró la puerta a mi mamá. Entonces, a veces en nuestra necesidad, hasta los moños nos queremos poner, hombre. Queremos nosotros que Dios haga como nosotros queremos. Y bajo ese principio deja a Dios de ser el gobernante, el amo, el Señor, el soberano. Y ahora entonces nosotros pensamos que todos tenemos, imagínense, usted un ser perdido, ¿verdad?, destinado para el infierno, ¿verdad?, de pecado, lleno de pecado y siendo pecado. Y la gracia del Señor, la obra redentora de Cristo, viene aquí el Señor a morir por nosotros. Ahora resulta que todavía estamos esperando nosotros decidir cuándo vamos a querer nosotros de nuestra iniciativa recibir esa gracia del Señor. Hermanos, jamás Dios comparte su gloria con nadie. Esa no es la actitud del Señor. Y yo voy a terminar con un versículo más, todavía un poquito más controversial, más difícil de explicar. Pasajes que los que estudian la Escritura saben que son esos pasajes complicaditos para darles una interpretación adecuada, pero vamos a recurrir a él solo para que se dé cuenta usted que no estoy exagerando cuando digo que la soberanía de Dios, la gracia, la divinidad, lo que Él es, no puede compartirlo con nadie. Que Dios nos dé su salvación no significa que terminemos nosotros mandando a Dios a ver cuándo nosotros queremos la salvación. Es que ahora resulta que el mendigo se pone de dueño de la casa, se sienta en la mesa y decide cuándo el sirviente Dios le pasa el platillo de salvación. Pues me entienden, ¿no? Es una locura. Mas sin embargo, yo sé que muchos así lo quieren ver, porque lo otro, la forma en que yo lo presento, no le atribuye nada al hombre. Pero dígame usted, ¿cómo podemos atrevernos a quedarnos con alguito de gloria si el que murió fue Cristo Jesús? Amén. Y nosotros lo único que nos queda es recibir su salvación. Amén. Miremos entonces en Romanos 9. Vamos a irnos a Romanos 9. Ahí en ese pasaje, que no vamos a leer todo, Pablo primero hace ver que son hijos de Dios, no los que nacen por consanguinidad, sino según la promesa, es decir, espiritualmente. Por eso dice, en Isaac te será llamada descendencia. Luego pasa a decir algo tremendo. Dice, cuando Rebeca va a dar a luz a sus hijos, el Señor resulta que dice que el mayor servirá al menor. Ubiquémonos en esos versículos. Nota que primero está hablando Pablo, porque no son israelitas los que son israelitas, sino que son israelitas los que son nacidos por promesa, a la manera de Isaac. Y después, entonces, en el versículo, ya ahorita le doy el pasaje. 10, vamos a ver. Sí, el 10, leamos el 10. Dice, y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno, de Isaac nuestro padre. Porque aun cuando no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a ¿qué? A la elección. Eso es lo que Dios nunca va a quitar. Es Él el que elige. Si nos deja a nosotros ese puntito que estamos, o que se volvió motivo de discusión, entonces se pierde la elección divina. Ya no es Dios el que elige, sino que resulta que ahora es el hombre el que elige a Dios. Entonces dice, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor
servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice: tendré misericordia. Oiga, ¿de quién? Del que tenga misericordia. Y me compadeceré del que me compadezca. Así pues, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No, sí, mire, este pasaje se presta para hablar muchas cosas, pero entre ellas deja muy claro algo. Pablo evidentemente abre las puertas para que, si nosotros queremos discutir y altercar mucho sobre la soberanía de Dios, es un pasaje muy, muy bueno para buscarle 5 patas al gato, ¿verdad? Eso es un hecho. Pero hay una cosa muy clara en el pasaje. Por eso digo yo, es un pasaje difícil en muchos aspectos, pero muy práctico y directo para hablar de lo que estamos hablando. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, ¿verdad? Y rescata al que él rescata. En otras palabras, si él no movió algo, esa persona, por más que haga por alcanzar misericordia, no alcanzará misericordia. Amén. Así que el verso 18 dice: así pues, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y aquí es donde yo quisiera aterrizar un poco, porque podríamos hacer 20 programas para estar discutiendo sobre esto. Y donde vamos a topar siempre es en que no queremos entender, o por lo menos para muchos es difícil entender, la soberanía de Dios. Que lo que nunca le podemos hacer es cederle las cosas a Dios. O sea, una cosa es que la misericordia de Dios se abra tanto con nosotros, que nos dé todo. Y otra cosa es que nos ceda su gobierno, que nos ceda su soberanía, que nos ceda lo que Él es. Él es Dios. ¿Entiende? Él no es un dispensador, Él no es un oasis de agua donde usted llega, apacha el botoncito y ya le cayó el agua que usted quiere. Él es Dios. Él es soberano. Él es una persona divina y Él decide cómo hacer y cómo ejercer su misericordia. Amén. Dice verso 23: y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Qué me llama la atención a mí en todo este pasaje que leímos? Primero, la elección divina. El propósito de Dios es que Él elige. Y como Él elige, Él llama. Entonces lo que el hombre hace es responder al llamado. Que Dios hace misericordia con todos los seres humanos, eso sí es un principio universal. Porque dice Juan: esta es la luz que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo lo hace? Si Dios da 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40 años de oportunidades, eso es un asunto que es Él el que lo decide. Pero pretender estandarizar y obligar a Dios que mientras que yo esté vivo, la gracia del Señor siempre tiene que estar para mí, eso es algo que raya en lo absurdo. Le voy a leer el último pasaje y ahí sí les prometo que ustedes, si todavía tienen algunas inquietudes, me las puedan hacer ver. Marcos capítulo 4 y versículos 11 al 13. Si usted se olvida de cuántas interpretaciones pudo haber entendido de este pasaje,
Si por favor tengo conmigo estudiantes de la Biblia, seminaristas o a saber, teólogos o lo que sea, por favor haga a un ladito la exégesis que alguna vez aprendió de este pasaje. ¿Y por qué no me hace el favor de ponerle la plantilla de la verdad que estamos tratando de exponer en este programa? Oiga lo que dice este pasaje. Y él respondía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas, para que viendo no vean, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado. Dígame usted, ¿cómo puede entender eso usted? Si no es con esta situación que estamos hablando. Claramente el Señor dice, a ustedes les dijo, ¿a quiénes estaría refiriendo? Si queremos interpretar, ¿a quiénes está diciendo el Señor? Porque a vosotros os ha sido dado el misterio, conocer el misterio. Me voy a pasar a la Biblia de las Américas porque es un lenguaje un poquito más conocido para todos. Dice, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A esos que Él quiso mostrárselos. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Alguien dirá, está hablando de los que no son israelitas. No, porque están oyendo las parábolas del Señor, así que también son israelitas. El Señor está haciendo distinción entre algunos que les está dando la oportunidad y a otros que no les está dando la oportunidad. Y dice, para que viendo, vean, pero no perciban. Entonces, el Señor viene y sabe que yo puedo, al Señor, supongamos que el Señor viene y le predica a estas 3 personas que están acá conmigo que no conocen al Señor. El mismo mensaje escucha Marvin, Sara, Lidia. Pero resulta que el Señor ya con Sara no va a tratar más porque lo ha hecho por muchos años y Dios no lo va a hacer. O por lo menos en este tiempo no lo va a hacer. Oís todo como en parábola, para que oyendo no oigas. Pero ellos, el Espíritu Santo los está convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Por supuesto, deciden si quieren o no, porque el libre albedrío humano no se quita. Pero eso es lo que está diciendo el pasaje. No sea que se conviertan y sean perdonados. O sea, Dios se guarda el derecho de admisión. No, mi hermano. Si hasta en un restaurante el dueño le puede decir a uno, disculpe, no le vamos a atender a usted. Y por favor se va. Hermanos, pensamos nosotros. Yo no, de verdad, esta respuesta, más que un pasaje, es el contexto de la Escritura que nos está gritando que es Dios el que toma la iniciativa en todo. Eso es lo que yo veo en el pasaje. Bueno, ahí les dejo ahí Dice la inquietud. Mateo 11:27. ¿Mateo qué? 11:27. Vamos a irnos a Mateo 11:27. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Dónde ahí? Yo creo que tenemos... Ese es el que le pone el sellito a todo. Volvámoslo a leer, Sí. Marvin, por favor. Nadie conoce al Padre Al hijo. Sino el Padre, dice. sí, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Yo creo que Ese pasaje está más que maravilloso, ¿verdad? Está más cardíaco que todos los que yo di. sí, yo creo que se nos olvida. Creo que podemos recordar lo que están escuchando el programa
podemos recapacitar en mucho. Nos hacemos tan egocéntricos en nuestra manera de pensar. Olvidamos que todo fue hecho por Él y para Él, como lo dice Colosenses, que todas las cosas fueron hechas en base al Señor y para el Señor. Y desde que la perspectiva divina la tomamos correctamente, empezamos a dejar, perdón, si voy a lastimar a alguien, el pseudo evangelio en el que hemos estado creyendo, ¿ya? Donde vemos a Dios como un ayudante en nuestros planes, un Dios que nos está ayudando, auxiliando. Yo no digo que Dios no ayude, no auxilie, porque hemos de creer absolutamente en los que estamos acá, estamos por la misericordia del Señor, lo sabemos, pero sabemos que su misericordia nos lleva a Él mismo, ¿verdad? Lastimosamente, lo que ha tergiversado esta parte tan clara de la Escritura, pues yo estoy dando un amén con esta palabra. Creo que es simple y sencillamente pensar solo en nosotros, pensar en un evangelio, como les digo, egocéntrico, que llega a pensar que somos el eje del universo y que todo gira a nuestro alrededor. La verdad que es todo lo contrario. Me he recordado muchos pasajes, muchos. Cuando vos estabas hablando, se me venían chorrera de pasajes. Dentro de ellos, uno que es, todos lo sabemos, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Creo que hemos perdido fe, hemos perdido gracia, hemos perdido el ser amados por Dios, porque hemos olvidado este punto, porque hemos olvidado que Él sigue siendo el soberano, que Él tiene contadas nuestras vidas, nuestros días, y hasta los cabellos que tengamos o no tengamos, Él los tiene contados. O sea, se nos olvida que estamos muy por debajo de lo que es Dios, y en eso perdemos gracia. Como les digo, dice el proverbista de sus mejores consejos, el principio de la sabiduría es el temor. Y realmente una persona con temor no es necesariamente aquella que solo tiene miedo, sino que sabe que su relación con Dios, a mí me costaba interpretar ese pasaje, porque decía, bueno, si tengo miedo, entonces no tengo confianza, entonces ¿cómo me acerco a Dios si tengo miedo y con confianza? ¿Cómo hago? Siempre tuve ese conflicto, pero en realidad Dios rompe pues los esquemas que nosotros mismos tenemos, y simplemente es porque Dios en su amor se ha acercado a nosotros, se ha comprimido de una manera tan exagerada. Por eso vino a esta tierra, para darnos acceso a cada uno de nosotros. Pero eso no quita en ningún momento que Él sigue teniendo la autoridad, el poder y la soberanía. Por eso el sabio Salomón nos dice, el principio de la sabiduría es el temor. Hay otro verso que también es muy cortante, muy directo, que dice, besen al Hijo, el Salmo 2, no sea que se enojen y sean ustedes destruidos de repente en el camino, pues su ira se inflama. Nuevamente dice, de repente. En realidad, ¿cuál debe ser nuestra actitud como hijos del Señor? Sino entender que tenemos un Dios viviente, ¿no? Viviente, con carácter, que las cosas Él las puede cambiar, porque la humanidad muchas veces llevó al extremo sus vidas, y Dios los destruyó. Y Dios es capaz de levantar de las piedras hijos de Abraham. Entonces creo que esto a cada uno de nosotros nos tiene que ubicar en... A mí me conecta todo esto en una relación con Dios adecuada, porque yo creo que el que se ofende al decir, cuando tú dijiste eso, o los que se ofendieron, es simplemente porque están viendo un evangelio para sí mismos. Pero el evangelio del Señor, para noticia de todos, no se trata de nadie más que del Señor, pues, ¿verdad? Así que yo creo que,
como dice ese verso contundente, nadie puede conocer ni al Hijo ni al Padre si en la potestad de Él no está el revelárselo, pues, ¿verdad? Amén. Me recordaba de este pasaje también que dice en Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y uno a veces de verdad que no cree que estas palabras son para algunos y para otros no, o que fueron escritas por algún propósito, pero está hablando de toda la humanidad, porque ahí está hablando de que los judíos no eran mejores que los gentiles, y estamos ahí reunidos todos, y ahí podemos de verdad ver la misericordia extensa de Dios, porque no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Si Dios realmente no llega al ser humano a tocarle la puerta y a decirle, aquí está mi salvación, a abrirle los ojos, ¿verdad? A poder escuchar, a poder ver, a poder entender este misterio del Señor. Si no es por pura misericordia, realmente no aceptamos ese regalo de Dios. Realmente no tenemos opción. El ser humano no tiene opción porque no podemos ni siquiera buscar a Dios. O sea, estamos incapacitados de buscar a Dios por la naturaleza que ya traemos. Y me sorprendía eso porque la palabra de Dios es verdadera. O sea, de verdad que nosotros debemos creer lo que está en su palabra. No hay quien busque a Dios. Amén. Déjame, ahorita te dejo el tiempo. Solo quisiera, ustedes me están aportando más y más para todo eso, porque no me había percatado de ese versículo tan conocido para mí, ¿verdad? No hay justo ni a uno, no hay quien entienda. Pero esa frase, no hay quien busque a Dios. Entonces, el que busca a Dios es porque Dios ya lo movió a que lo busque. Entonces ya no es iniciativa, es respuesta. Eso es lo que ese es el puntito que todos deberíamos de entender. Aparte de eso, hay muchas cositas más que se pueden hablar, pero el principio es ese. Perdón, mi hermana Lili. No, es que a mí me llamaba la atención. Analizaba cómo el Señor estaba con aquella mujer del flujo de sangre que lo llegó a buscar y quería que lo sanara, y el Señor no se dio cuenta y cuando dijo, ¿a quién sacó de mí virtud, verdad? Entonces, en los milagros, al contrario con el ciego de nacimiento, el Señor lo sanó y lo dejó específicamente ciego tantos años para manifestar su gloria, por su plan eterno, para que se vieran los milagros que él hacía. Lo dejó por su voluntad. En cambio, a la mujer del flujo de sangre la sanó porque ella rogó, pues, ¿verdad? Porque ella llegó, pero me impresionaba en todo esto, en estos dos casos, ver la soberanía del Señor, que Él hace los milagros que Él quiere. Él hace las cosas como a Él le da la gana, por decir así, pues, ¿verdad? Entonces, si los milagros, nosotros a veces va a pedir milagros y Señor, sana mi Señor, pero al final Dios va a hacer lo que Él quiere, al igual que nos da la salvación, ¿va? ¿Por qué? Porque Él es el que gobierna y tiene el control de todas las cosas, si no dejaría de ser Dios, ¿verdad? Entonces me impresionaba eso, porque nunca había entendido yo esta mujer del flujo de sangre, por qué le tuvo que rogar tanto al Señor, ¿verdad? Al final Dios iba a sanar si Él quería, pues. Dios nos da la salvación cuando Él quiere. Dios nos regala el poderlo encontrar, nos regala su misericordia cuando Él decide, ¿verdad? Claro, aquí en este punto que tocaba Sara me encantaba, porque dice, no hay quien lo busque, ¿verdad? Entonces, si de plano cuando Dios le toca el corazón a uno y dice, hay una oportunidad para buscarlo, entonces el Señor está presto, pues, para visitarnos, ¿va? Que fue lo que hizo la mujer, me imagino, el flujo de sangre, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y tal vez ese pasaje que tú tocas, Lidia, me lo quiero retomar también por una cuestión. Ese sería un pasaje como que fuera lo contrario de lo que estamos diciendo. ¿Verdad? El Señor viene, se detiene porque alguien le toca y dice, ¿quién me tocó? Es evidente que el Señor en ese momento, Él no estaba diciendo, voy a tocar a esta mujer para sanarla, sino más bien esta mujer le tocó.
pasajes como esos, hay otros más en los que nosotros podríamos, porque por supuesto, aquí no hay alguien que piense severamente contrario a lo que yo estoy diciendo, pues el debate es un poco injusto, pero no podríamos decir que es un debate, ¿verdad? Solo estamos diciendo que estamos exponiendo cosas y con el respeto de todos los que nos escuchen, porque un debate sería de que yo ponga a alguien que de verdad crea lo contrario de lo que yo estoy diciendo y entonces llegar a una sana conclusión. Pero el pasaje que con toda libertad mi hermana Lidia expuso es un pasaje que podría prestarse precisamente para decir lo contrario. ¿Se da cuenta? Esa mujer, de su propia iniciativa, se fue, tocó el manto del Señor y fue sana, y el Señor ni cuenta se había dado. Es esos pasajes los que Pablo intenta de alguna, no esos pasajes, es esa situación divina la que intenta Pablo como explicar en Romanos 9. Porque pareciera que esta mujer de su iniciativa hizo las cosas. Pero cuando nosotros agarramos el contexto de la Escritura, nos damos cuenta que no es precisamente así. Siempre hay un toque divino silencioso. Es que nosotros, aun cuando damos nuestro testimonio, por ejemplo, ¿cómo decimos nosotros? Mire, viera que yo me sentí tan atraído porque oí a un predicador y yo quería de Dios, porque yo le decía, Señor, yo quiero encontrarte, yo quiero aquí. Eso es lo que decimos nosotros los seres humanos, porque la gracia del Señor es tan maravillosa, tan sencilla, tan fina, que se mezcla con la voluntad, con el libre albedrío humano y encaja de una manera tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta que no somos nosotros sino es Dios. Y hay un pasaje por ahí, si ojalá lo pudiéramos encontrar, donde Pablo dice, cuando encontramos a Dios, o más bien, y él mismo se corrige, no que lo encontramos nosotros, sino que Él nos encontró a nosotros. Parecido al de Juan, cuando dice, no es que nosotros amemos, sino que Él nos amó primero. Si encontráramos esos dos pasajes, sería bonito para ponerle contexto a lo que estamos diciendo, porque interesante lo que nos decía Lidia, y me llamó la atención que ella mira este principio divino en medio de un pasaje tan controversial para otras personas, pues, pero sí, ¿verdad? Dios tocó a esa mujer. Tuvo que haberle tocado para Exacto. que ahí. Eso es lo que deducimos, porque no se fue con un chamán ni se fue con un brujo, ¿verdad? Sino que fue a buscar al Señor y el Espíritu Santo le fue indicando que era el lugar donde debería encontrar. Eso es lo que tenemos que... Ese ya es deducción. Más sin embargo, el resto de contexto bíblico nos hace creerlo de esa manera. Amén. No lo han encontrado. Déjenme, vamos a ver si yo encuentro yo ese pasaje. Es que Juan 15:16 dice algo así, pero... El de nosotros amamos porque Él nos amó primero está en primera de Juan 4:19. Que también concuerda. También concuerdo. No es tan perfecto, ¿verdad? Pero nos está mostrando que la iniciativa la toma Dios, ¿sí? Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Es ese. Pongamos ese, dame ese, por favor. Juan 15:16. Juan 15:16. Ese es maravilloso. Ese es maravilloso. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Qué maravilloso, ¿eh? Sí, Es más, lo vamos a poner también por acá. Juan 15, ¿qué era? 16. Juan 15:16. Y el otro que les decía yo, ¿cuál era el más o menos parafraseado el versículo? Este era el que nos decía parafraseado. No, no que nosotros lo hayamos encontrado, sino que Él nos... Primera de Juan 4:10, en eso consiste el amor, no en que nosotros
Pero hay otro donde dice Pablo, habiendo encontrado a Dios, y él mismo se corrige. Bueno, no es que nosotros lo encontramos, él nos encontró. Ese es el concepto que da Pablo. Yo lo que pasa es que lo estoy diciendo tan jaladito que no les da las concordancias a ustedes para encontrarlo. Digamos, Juan, sí, está no me leíste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, el que acabamos de leer. No es ese. No. Tal vez antes de que se encuentre, también quería comentar, eso creo que es muy clave en lo que hemos compartido en este programa, el entender primero la soberanía del Señor, ¿verdad? Y tal vez algunos se preguntarán entonces dónde queda toda la acción del creyente, dónde queda todo el esfuerzo del creyente, dónde queda el que persevere hasta el fin será salvo, dónde queda que los vencedores, dónde queda ese sentido. Y quiero dar un verso para unir todo esto, que dice 1 Timoteo 4:10, dice Pablo, en efecto, trabajamos y nos esforzamos por esto, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Este verso siempre a mí me ha impactado, pues siempre traté de aprendérmelo, porque Pablo dice, él se pone como un hombre de Dios entregado, que ha peleado la buena batalla, que ha guardado la fe, dedicado a Dios, ya. Pero todo ese trabajo y todo ese esfuerzo lo hizo bajo la premisa de tener una respuesta a ¿qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Y como tú lo decías, muchas veces nosotros como creyentes obramos. ¿En cuántas cosas estaremos obrando ahorita que no son una respuesta a Dios? Solamente creo que deberíamos de tener ese cuidado, que nuestro obrar en Dios sea una respuesta que Pablo tuvo presente en todo su ministerio, que él trabajaba y se había esforzado tanto solamente porque había puesto su esperanza en el Dios viviente. Alguien puede decir, no, pues voy a poner un ejemplo. ¿Para qué voy a trabajar yo si mi papá me va a dejar buena herencia? ¿Ya? ¿Para qué trabajo? Y terminamos viendo, digamos, la gracia que el Padre nos da de manera contraria. Realmente Dios tiene la iniciativa en todo. Por eso Él dice que Él es el principio y el fin. Y yo creo que Dios está dando el principio, hoy ha dado un principio espiritual maravilloso de realmente a dónde está Él, que Él está por encima de todo, que también dice la Escritura que Él quita y pone los reyes de la tierra. Que no se nos olvide esa parte, que también en ese juego está metido Dios. Mientras que todos ya votaron aquí por quién va a ser su presidente, Dios por encima ha decidido, pues, porque nos olvidamos y aparentemente pareciera que el hombre está tejiendo todo, pero arriba de nosotros está Dios. Pablo aún en otro pasaje dice, no soy yo el que obra, sino la gracia de Dios en mí. Y por eso creo que fracasamos tanto, aún como creyentes. Cuando oramos fracasamos, porque nos olvidamos que la misma gracia que un día nos encontró es la misma que un día nos perfecciona, pues, ¿verdad? Y Pablo tenía esa visión clara y él decía, yo me he esforzado y trabajo no, lo he hecho en respuesta, lo voy a decir así, en respuesta a la fe y la esperanza que hemos puesto en Dios. ¿Verdad? Qué hermoso es obrar así, pues, ¿verdad? Ya, con una respuesta a lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Verdad? Quería comentarlo porque tal vez algunos, o nos podemos ir, algunos de los oyentes se puedan ir por otro lado a decir, pues como Dios va a decir, al estilo de Elí, ya, el Señor le habló, pues que el Señor haga, pues, como a él le parezca. Y muy por el contrario, Elí no pudo seguir a donde Dios lo estaba llamando a arrepentirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Responder al llamado del Señor, ¿verdad? Creo que es lo que todos los creyentes debemos de hacer. A veces hacemos 1000 cosas y no respondemos
a lo que Dios nos está invitando, pues, ¿verdad? Tal vez para terminar, estábamos leyendo en Primera de Juan, como estamos aquí espontáneos, no encontramos los versos como quisiéramos, pero estábamos leyendo dos versos distintos. Ustedes estaban leyendo en Primera de Juan 4, ustedes leían uno, yo leía otro realmente, que son el 19 y el 10. Yo leía el 19, que dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero el 10 es más específico en la verdad que estamos tratando de plasmar. Dice, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Y eso se está refiriendo a la acción de Dios de amar al ser humano que no lo buscaba. Porque dice, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, el que toma la iniciativa es Dios. Y el que administra la gracia es Él. Porque creo yo que en el tomar la decisión, la iniciativa, no es el problema para muchos. No, dice, por supuesto, fue Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio al Hijo, ¿verdad? Él amó al perdido y Él tomó la iniciativa de dar al Hijo. Lo que argumentan con lo que yo decía es, después de que Dios dio su gracia, yo soy el que decido y yo voy a ver cuándo la agarro o cuándo no la agarro. Y no se dan cuenta que es cuando Dios llama. Amén. Ahí está. Sí, porque yo he escuchado a varias personas que me dicen, no, cuando ya me esté muriendo, me voy a poner al corriente. Ah, exacto. Y o sea, porque yo sé que el Señor, Dios sabe que yo no puedo ser santo, que Dios sabe cómo es mi condición, pero yo me voy a poner a cuenta. Y eso, o sea, de verdad qué error, porque la gracia de Dios, o sea, uno no la confunde, uno cree que Dios es amor, pero también no ve que lo amplio que es Dios. Dios es amor, pero es fuego consumidor, eres justo. La ley demuestra el carácter de Dios también. O sea, Dios no solo lo podemos encapsular en algo, ¿verdad? En un momento, ¿no? Dios me tiene que recibir. Si yo me vengo a Dios, es amplia misericordia, ¿verdad? Pero de verdad que el Señor nos abra también en nosotros, ¿verdad? Porque a veces, aunque no lo decimos en nuestro accionar, Dios me está matando una cosita, ¿verdad? Y no lo puedo dar. Dios tiene misericordia. Y así uno empieza a jugar con eso, pero Dios también es fuego consumidor y Dios es celoso. Y Él, de verdad, es un regalo que Él quiere darnos a nosotros. Depende de nosotros aprovechar de verdad el tiempo que el Señor nos da para su visitación, para de verdad tomarnos de su gracia, ¿verdad? Para de verdad decir, Señor, te creo, ¿verdad? Y caminar en pos de ello. Amén. Muy bien, vamos a terminar ahí el programa. Gracias por estar conmigo, hermanos. Esperamos les sea de bendición. Y si usted se ha sentido tocado por el Señor, si le ha pasado alguna vez, si le sigue pasando, si le está pasando en este momento, no dude en buscar al Señor. Solo entienda una cosa. Es probable que esta sea una de las pocas veces que el Señor quiera hacerlo, o tal vez la última. Nadie sabe dentro de unos par de minutos cuánto más vamos a vivir. Ahora que Dios le está extendiendo su misericordia, su gracia, cierre un momento sus ojos, órele al Señor y acéptelo. Si usted necesita reconciliar con el Señor, hágalo. Qué lindo es que usted se acerque a una iglesia, a un ministerio, y se pegue con los hermanos, que conozca para crecer en la fe. Pero en este momento, si usted necesita de Dios, ahí, usted a solas con Dios, búsquelo. No deje pasar al Señor Jesucristo. Haga usted lo que hizo aquel ciego llamado Bartimeo, que empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que le atendieron y llegó el Señor a donde él estaba y recobró la vista. Usted grítele al Señor, busque al Señor ahora que le está pasando su visitación frente a su vida. Dios lo bendiga. Amén.